paz de Cristo. Nos da mucho gusto poder estar una vez más con ustedes en este lugar para compartir la palabra de Dios. Seguimos en esta hora con el ánimo, con la bendición, con el propósito de expandir. Jesús dijo que hay que ir y hacer discípulos a las naciones, y damos gracias a Dios que tenemos los medios, que tenemos el cómo poder hacer esto, aún en medio de lo que estamos todavía, la crisis, la pandemia, la cuarentena, pero esta oración para que sea Dios el que abra nuestro entendimiento, los oídos, y sea de bendición la palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que la palabra sea de bendición para cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas que la vayan a escuchar. Abre los oídos, abre el entendimiento, y que esta palabra sea de poder, sea de autoridad y fluya con bendición, ya que, Padre, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Así lo marca, Señor, las Escrituras, y así lo creemos. Añádela en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la Escritura en el libro de Timoteo que toda la palabra, toda la Biblia está inspirada por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Hay palabras buenas y hay palabras malas. Hay palabras que sirven para animar a alguien y hay palabras que sirven para desanimar a alguien. Las Escrituras nos enseñan y hablan acerca de la lengua, y la lengua también tiene que ver todo lo que es la palabra. Pero en esta hora vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, para empezar, debemos entender que es la Biblia. Y la Biblia está inspirada por Dios. Es verdad que habrá quien diga que fue escrita por hombres y mujeres, pero esos hombres y mujeres estaban inspirados por Dios. Ellos escribían lo que Dios le mandaba que ellos escribieran. La Biblia está puesta para que sea edificación y que sea de bendición para nuestra vida. La Biblia es el pensamiento de Dios hacia los hombres. Si alguien en algún momento le dice: Dios, quiero que tú me hables, háblame, Señor, háblame, están esperando oír una voz, la mejor manera en la que Dios nos habla es leyendo la Biblia. Tenemos que agarrarla, tiene usted que agarrarla, que abrirla y comenzar a leer, porque en ella encontramos poder. Y el tema de hoy, y lo que hoy quiero que aprendamos, es qué tesoro tan grande usted tiene cuando tiene la Biblia. La Biblia sirve en todo momento. La Biblia es el descanso para nuestra vida. La palabra de Dios no solo son palabras. Hay ocasiones que hay palabras que el hombre dice y acostumbramos decir en algunos lugares o aquí en México, esas palabras se las lleva el viento. ¿Por qué se las lleva el viento? Porque son palabras que una persona dice pero no son creíbles, o lo que dice no lo hace, o las palabras que tiene solamente son mentiras. La Biblia dice que no hay que mentir, y las mentiras son palabras. No hay que mentir a blanca, que negra, y que arcoíris, y que una mentirita pequeña. No, la Biblia dice que solo hay verdad y hay mentira. Entonces en esa debemos basarnos. ¿Qué palabras estamos diciendo? Cada día hay malas palabras, que son las palabras antisonantes, groserías, etcétera. Sirven para insultar, ofender. Entonces la Biblia nos marca que de la abundancia del corazón habla la boca. Dependiendo de lo que esté en el corazón de cada persona, esas son las palabras que va a hablar. Pero hoy vamos a ver no de las palabras del hombre, hoy vamos a ver de la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida? Y vamos a comenzar ahora continuando leyendo el libro de Lucas, capítulo 7,
verso 8. Dice así la escritura: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mis siervos, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dice la escritura, voy a explicar muy rápidamente cada texto. En algún momento un centurión se le enfermó uno de sus siervos. Y dice que él mandó que fueran con Jesús para que le sanaran. Y en una ocasión dice la escritura que hablando ya en los evangelios, parafraseándoles y completando lo que dice cada evangelio, estaba el centurión y llega con Jesús. Pero el centurión no era el enfermo. El centurión tenía un familiar enfermo. Entonces llega y le dice: maestro, yo sé de órdenes. ¿Qué es una orden? Una orden es cuando algún líder o algún jefe le da la orden a alguien de hacer algo. Una orden es un mandato. Es algo que se tiene que realizar. Y el centurión tenía gente a su cargo y les decía: tú ve y haz esto, ve a tal lado, ve y compra esto, ve y tráeme el otro, ve y haz este trabajo, limpia aquí, limpia allá. Son órdenes. Pero la Biblia dice que el centurión sabía dar órdenes. Entonces dice la escritura que en este momento él tenía a alguien enfermo y fue con Jesús. Y le dijo: maestro, yo sé que tú tienes autoridad, le dio a entender. Yo sé que tú prácticamente das órdenes. Quiero que des, si tú quieres, tan solo si das la orden, si sueltas la pura palabra, mi siervo va a ser sano. Quiero que entendamos esto. No estaba el enfermo ahí. No le trajo a Jesús al enfermo. Él lo tenía en su casa. El que fue a ver a Jesús fue él. Y le dice: si tú nada más das una orden, él va a sanar. Con la pura palabra. Y Jesús le dijo: ve, está sano. Cuando el centurión regresa, pregunta, investiga, y el siervo había quedado sano en el momento que Jesús dijo: está sano. Jesús no le impuso manos, Jesús no lo ungió con aceite, Jesús ni lo tocó, Jesús ni lo tenía cerca. Lo único que hizo Jesús es declarar la palabra. Está sano y quedó sano. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando nosotros la usamos de una manera correcta, empieza a fluir el poder de Dios. Usted tiene el poder en la palabra para decir: o estoy enfermo y mi enfermedad, o decir: Dios me ha sanado y voy a estar sano. Pero ¿quién decide hablarlo? Uno. Usted y yo tenemos ya la escritura, tenemos la palabra, nada más tiene que usarla. Si hay enfermedad en su casa, usted debe declarar: va a estar sano, yo estoy sano, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi familia, mi amigo, ellos van a estar sanos por la palabra de Dios. Aunque en esta circunstancia tal vez usted no pueda salir de su casa porque usted está resguardado, pero alguien le pide oración por un enfermo, puede desatar la pura palabra y declarar la sanidad con tan solamente decir: está sano en el nombre de Jesucristo. Ese es el poder de la palabra de Dios para sanar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no lo declaramos o no lo usamos, o hacemos de nosotros la enfermedad o la circunstancia, cuando el centurión sabía que si nada más Jesús decía: está sano, iba a estar sano. Y Jesús en su palabra dice que por sus llagas hemos sido curados. Eso quiere decir que por la palabra de Dios somos sanos. Pero tenemos que declarar y entender este poder
que tiene la palabra. También la palabra de Dios dice en Santiago 1:21, por lo cual, desechado toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice la Escritura, la misma, valga la redundancia, palabra, que con ella el que recibe el Evangelio, el que recibe la palabra de Dios es salvo. Hoy en día debemos entender que nadie sabe el día, ni los días, ni la hora de tiempo de vida que tenemos cada quien. Solo Dios lo sabe. No podemos andar por la vida esperando que tal vez vayamos a vivir 50, 80 años, cuando realmente el que sabe nuestro tiempo de vida es Cristo. Y eso nos hace pensar, ¿qué va a pasar de nosotros una vez que Dios nos llame a su presencia? El que recibió la palabra, dice ella misma, que es salvo. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted confiesa que Jesucristo es el Señor y recibe la palabra de Dios, va a alcanzar la salvación de su alma. Hoy en día recibe usted por las noticias, por el celular, recibimos el número de personas que van falleciendo debido a la enfermedad que se está viviendo en el mundo. Cada día a la alza vemos más números, cada día vemos más malas noticias, más decesos, y eso nos hace también meditar cuál es el destino de cada persona. Hay quien pudiera decir, bueno, la persona se muere, se hace polvo y ahí termina todo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay un cielo y hay un infierno, y que dependiendo si recibió usted la palabra de Dios va a ser salvo, o si no la recibió, entonces no hay salvación. Aún en la misma palabra encontramos el poder para que una persona sea salva del infierno, sea salva del lago de fuego y pueda entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios tiene poder para sanar y también tiene poder para salvar. Vamos a leer Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él esperan. Dice la misma palabra que toda palabra de Dios es limpia y es escudo, y también nos da una esperanza. ¿Eso qué quiere decir? Que el que vive con Cristo y conoce la Biblia y conoce su palabra, aún en medio de esta crisis, va a andar confiado. A nosotros no nos da tranquilidad, tal vez el no salir o el cubrirnos o la higiene. Esos son parte de medidas, pero realmente lo que nos da la tranquilidad de que vamos a estar bien es Cristo. Todo lo demás lo hacemos por medidas, todo lo demás lo hacemos por precaución a los demás, pero realmente nuestro origen de confianza, de tranquilidad, de saber que vamos a estar bien, de saber usted que usted va a estar bien y no va a tocar la enfermedad ni la escasez, es cuando usted recibe la palabra de Dios en su vida. Dice que ella misma es un escudo. Cuando venga el dardo de la enfermedad, si usted tiene la palabra, lo va a proteger. Cuando venga el dardo de lo que es la escasez, si usted tiene la palabra, lo va a proteger. Cuando venga el miedo, la desesperación, la incertidumbre, el problema, la tormenta, si tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, esta misma palabra nos va a proteger. Cuando no está la palabra, entonces el miedo puede atormentar a una persona, entonces la circunstancia o el dado de enfermedad puede dañar, puede perjudicar. La palabra de Dios es poder, es nuestro escudo, es nuestra esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo. Por eso es necesario leerla, por eso es necesario estudiarla. Aún si usted está ahí en internet viendo, por lo menos busque un texto bíblico y léalo. Ahí si encuentra una imagen, salte un meme y ponga una imagen con un texto, que tenga un poco de palabra, que alimente un poco su espíritu, ya que ella es poder. Vamos a ver qué relevancia
tiene de poder la escritura y la palabra de Dios. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Recordamos que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no es verdad? Ahora, ¿cómo la creó? Sabemos que Dios la creó, el cielo y la tierra, pero también está el qué, el cómo. Como cuando alguien llega y dice, prepare un pastel. Bueno, ya llega con el pastel y dice, tengo el pastel, pero antes hubo un cómo preparo el pastel. No salió por arte de magia y dijo, ya está mi pastel y lo sacó, no. Tuvo que hacer un proceso, tuvo que llevar a cabo algunos ingredientes, métodos para poder llevar todo lo que consiste el pastel y poder entonces servirlo. Uno llega y nada más lo ve, pero antes de eso tuvo un proceso de creación. El pastel fue creado, fue elaborado. Dice la Biblia muy claro, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Como Dios creó el sol y la luna con su pura palabra. O sea, llegó Dios, miró el universo y nada más dijo, sea la luz, y apareció la luz. Sea la tierra, y apareció la tierra. Sean las estrellas, y fue apareciendo cada estrella. Sean las aguas, y apareció las aguas. Y creó vida, y creó las aves del cielo, y todo lo que en la tierra habita. Solamente hizo una cosa Jesús, hablar. Jesús creó todo, solamente ¿cómo? Hablando. Hay quien es fácil para hablar, y puede estar contando historias tras historias. Pero lo que quiero hoy que entendamos es que la palabra de Dios tiene poder. Hay una ley en la materia, en la física, y dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hay hoy en día es materia que ya está creada, solamente fue transformada. ¿Quién creó esa materia? Ahí es donde entra Dios. Dios creó la tierra, y cuando Dios dice que Él creó la tierra, entonces la tierra apareció. Pero ¿cómo la creó? No ocupó ni sus manos. Repito, Dios no metió ni las manos para crear la tierra. Él nada más dijo, sea la luz. Fue la luz. Es como si alguien llegara y dijera, quiero pastel. Y nada más dijera, quiero pastel. Y ¡pum! Apareciera. Qué fácil sería, ¿verdad? Así sí cocinaría cualquiera. Sea el mol, ¡pum! Aparece. Sea esto. Sea la casa y ¡pum! Sin hacer nada aparece. Con la pura ¿qué? Palabra. Pues así es la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz. Dirían, no fue ni magia. De la nada aparecieron todas las cosas. Con tan solo Jesús, con tan solo Dios que es creador, decirlo. Nada más dijo, sea la luz, y fue hecho la luz. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Ahora la pregunta que yo le hago a usted y a cada uno de nosotros, ¿usamos la palabra de Dios o no la usamos? Usted ya tiene ese poder. La pregunta es, ¿ocupa ese poder de Dios o está guardadito ahí en el closet con polvos, telaraña? Porque esa es la pregunta. ¿Se usa o no se usa la palabra de Dios? La palabra de Dios por sí sola tiene poder. Dice la Escritura que tiene vida. Dice la Escritura que ella es el pan, ella nos alimenta, es nuestro sustento. Ahora es si usamos la Biblia. De nada sirve tener la Biblia ahí en la casa abierta en un salmo y no leerla. Necesitamos estudiarla porque en ella vamos a encontrar el poder de Dios. ¿Quiere usted que la mano de Dios se mueva? Ahí va a estar. Si alguien dice, es que no sé orar, lea un salmo. Jesús dijo,
A Jesús le preguntaron, enséñanos a orar. No sabían orar y él les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Y le dijo toda la oración. Esa es una oración que está en la Biblia. Pero hay otros textos que creemos que son de la palabra y no vienen ahí. Como cuando alguien dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no viene en la Biblia. Pero es algo que se dice tan normal que creemos que es palabra de Dios. Y decimos, como enseña, ayúdate que yo... ¿Dónde viene? El que lo encuentre le manda un pastel. Me da la dirección. Pero es saber palabra de Dios. Es saberla usar y saber el poder que ella tiene para nuestras vidas. Vamos a leer Isaías. Dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, Dios nuestro, permanece para siempre. Dice la Escritura, va a crecer el árbol, va a florecer, se va a poner verde, bonito, y con el tiempo se va a secar y va a morir. Yo le pregunto a usted, ¿qué recuerda que usted hubiera comprado que fuera nuevo y hoy en día ya hasta lo tiró? Porque se rompió, se desgastó, todo termina por acabarse. Un carro que se compró del año, al otro año ya no es del año. A ver si me logró entender. Todo lo que compramos que en algún momento fue nuevo, va a terminar por acabarse. Va a terminar por dejar de ser usado o en la basura. Todo lo que viene en la tierra termina por acabarse. Nada perdura para siempre. Aún los días de los hombres, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. También tiene su fin. Los ciclos tienen su principio, tiene su fin. Todo va a comenzar, pero todo también va a terminar. Solo una cosa dice la Escritura que va a durar siempre, y esa es la palabra de Dios. Exactamente. Vendrán pandemias como la que estamos viviendo, van a pasar. Vendrán tormentas, van a pasar. Y así como pasan, pueden venir otras. Pero la palabra de Dios va a seguir siendo la misma. Podrá llegar la enfermedad a una casa, pero si usted tiene la palabra de Dios, que es poder, va a pasar la enfermedad. Podrá llegar la escasez, pero así como llega, se tiene que ir. Llegará el vicio, pero el vicio tiene que irse. Ninguna prueba, aún las pruebas, dice la Biblia, que solo son por un momento. Si están viviendo alguna prueba, recuerden que son por un momento. Todo va a pasar en la tierra, pero las Escrituras nunca van a pasar. Esas son permanentes. Ahora la pregunta, ¿están usando la palabra de Dios? ¿Usamos las Escrituras? Sí lee y dice, cuando hay enfermedad, agarra y dice, la Biblia dice, por sus llagas yo soy curado. Y ahí usted está usando el poder de Dios. Y cuando no falta el alimento, y usted agarra y dice, la Biblia dice, no hay un justo desamparado, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos usando palabra de Dios. Cuando alguien está triste, dice la Biblia, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, viene, nos consuela, nos fortalece. La palabra de Dios es protección. Yo recuerdo hace tiempo a un joven, le presté una Biblia y esa misma Biblia se la presté porque iba a salir de viaje, y en su viaje, después que eso fue un fin de semana, él agarra y en una mochilita que él tenía se llevó la Biblia. Pues después nos dan la mala noticia que tuvieron un accidente. El carro dio de vueltas, se estrelló en un pavimento de lo que es de las carreteras, los divisores. Y en el momento que se estrellan, iban con otros que iban, gracias a Dios todos salieron bien. Y donde él estaba, una varilla de lo que era la división de los pavimentos, atravesó la puerta donde él iba de copiloto y le llegó y hizo un golpe entre su pie, la mochila
entró la varilla, atravesó lo que es la puerta y golpeó lo que es la mochila que él traía y juntamente con la mochila su pie. Cuando pasa el accidente y todo, agarra y se da cuenta que la mochila estaba en medio de entre el pie y la varilla. Y entre eso en medio estaba ahí la Biblia. La Biblia literalmente evitó que la varilla agarrara y le pegara directamente a su pie. Y eso le provocó solo una fisura en el pie. Si no hubiera estado ahí, la Biblia lo hubiera atravesado y hubiera quebrado totalmente el pie. Y nada más fue necesario indizarle. Hasta la fecha, él tiene ahí la Biblia. Dije, bueno, te sirvió. Bueno, la palabra de Dios tiene poder. Te libra de percances, te ayuda, te protege, evita que algo más pase. Pero, si no usamos ese poder, nos vamos a complicar la vida. Debes estar aquí como disco rayado. La Biblia dice, yo estoy contigo, entonces Dios viene conmigo. Si hay enfermedad, sea un disco rayado y diga, Dios me va a sanar. La Biblia dice que en el nombre de Jesús los enfermos serán sanos. Si está padeciendo un vicio, usted aquí agarre y sea ese disco rayado y diga, las escrituras dicen, Dios me hará libre y quebrantará toda cadena. Si está padeciendo algo en su casa, la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si el miedo lo quiere invadir, agárrese de ese disco rayado y diga, si la Biblia dice, no temas, yo estoy contigo. Y usted constantemente está repitiendo. ¿Qué repetimos? ¿Qué palabras dice usted en el día? ¿Decimos más palabra de Dios? ¿O decimos más groserías? ¿O decimos más mentiras? ¿O decimos más chismes? ¿O decimos, mira, atacó la vecina, estaba ahí? No, ¿qué palabras estamos mencionando? La palabra de Dios es la que es poder. Y si usted tiene más palabra de Dios, va a fluir más poder. Entre menos palabra de Dios tenga, entonces cuando venga una tormenta, más complicado usted se le va a hacer. Dice la Escritura, ellas son raíces. El libro de los Salmos nos asemeja al creyente con la palabra como una palmera. ¿Por qué una palmera? Las palmeras tienen una característica, normalmente están en las costas. Y si una palmera viene una tormenta, por más fuerte que la tormenta sea, por más de 100 kilómetros por hora que azote el viento, la tormenta la va a azotar, va a destruir, va a derribar el agua, el viento, pero la palmera tiene algo en particular, que aun cuando la tormenta llegue y azote muy fuerte, la va a doblar, y la va a doblar a 180 grados, pero esa misma palmera va a regresar a su lugar. ¿Por qué? Y va a venir la tormenta, y sí lo va a doblar, pero va a regresar. Y vendrá el creyente alguna tormenta, y sí, tal vez nos va a doblar un poco, o hasta los 180 grados, pero usted se va a volver a levantar. Porque la palmera, así la altura que tiene hacia arriba, en lo que creció, la tiene hacia abajo en raíces. Por eso es muy difícil que sea arrancada. Y lo único que va a pasar es que sea doblada, pero no arrancada. Esa es su característica. Y el creyente, el que siga a Cristo, así somos. Vendrá la tormenta y sí, nos doblaremos. Claro que sí va a llorar, claro que se va a entristecer. Pues no somos de madera, no somos de acero. Tenemos pensamientos, sentimientos, pero recuerde que Jesús nos va a levantar. Y si usted tiene esa raíz hacia abajo en la palabra de Dios, nada lo va a arrancar. Pero si medio tenemos la Escritura, rápido, cualquier cosa, cualquier tormenta, nos va a deshacer. Todo ya no consiste más en Dios. Porque Dios ya dejó el poder, Dios ya dejó la palabra. ¿En qué consiste? En nosotros. Ahora, ¿en quién consiste que podamos salir adelante? En nosotros.
¿Usamos el poder de Dios o no lo usamos? ¿Usa la palabra de Dios o no la usa? Imagínense que a alguien le regalan un carro y no lo sabe manejar. Ahí lo tiene bien guardadito. Y va, no lo uso porque las llantas se gastan. Y ahí está bien guardado. Y ahí lo tiene y teniendo el carro complicándose la vida. Porque no lo usa, no lo quiere usar. Pero en cambio, cuando ya sabe usarlo, pues agarra y fácil se mueve. El que tiene las escrituras llega al problema, se truena los dedos, la enfermedad, el vicio, empieza a destruir la familia, a dividir el vicio. Pero si usted se agarra de la palabra de Dios, esta que tiene poder, lo va a sacar adelante, va a bendecir sus hijos. La Biblia dice, bendice, no maldice. Toda la solución a los problemas del hombre están en la palabra de Dios. Y esa tiene el poder para sacarnos adelante. Ahora, ya para llegar a la conclusión, ya terminando, ¿la usamos o solo la usamos en los problemas? ¿La usamos para dar consejos? ¿Qué consejo damos? ¿De la palabra de Dios o lo que creemos que está bien? Que no es lo mismo dar un consejo a lo que es la palabra de Dios, que es poder, o a darlo a lo que yo creemos. Y yo pienso, mi abuelito me dijo que así, así, así. O usted agarra y dice, la Biblia, las escrituras me dicen, mira, honra a tu padre y a tu madre. Guarda el consejo de sabiduría. ¿Qué usamos? ¿Lo que creemos que es correcto o lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es poder. Tan así que aun cuando hace alguien limpias o en algún lugar donde ocupan a leer cartas y a cometer todo eso que es adivinación, hay lugares donde ocupan palabra de Dios para hacer esas cosas. Y les dicen, mira, léete este salmo y pone esta vela. No es por la vela, va a ser tal vez por el salmo. ¿Por qué? Porque en todo lugar se sabe que la palabra de Dios tiene poder. Por sí sola tiene poder. Nos alimenta, nos da esperanza. Solo hay que usarla. Solo ábrala y léala. Y si no la tiene aquí, bájela al celular. Ese sí lo trae a todos lados. Y si tiene ahí WhatsApp, Facebook, también baje la Biblia. No se preocupe, ya no quiere andar cargando el libro, cárguela en el celular. Ahí agarre también un momento y tenga palabra de Dios para que tenga poder de Dios. Y entonces cualquier tormenta que venga, tal vez nos doble, pero nos volvemos a enderezar. La misma escritura dice, un justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Eso es todo el que cree en Jesucristo. Voy a invitarlo en esta hora, vamos a hacer una oración. Solo quería que meditamos este mensaje breve, pero que usted entienda lo que en esta hora quiero que aprendamos. A que la palabra de Dios tiene poder y tiene que usar ese poder. Y aunque alguien diga, es que estás como disco de rayado y diciendo, pues es que eso nos saca adelante. Jehová es mi pastor, y aunque diga todo el día, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, y Jehová es mi pastor, y nada me faltará, y aunque le digan, parece el disco rayado, pues no importa. Ser el más rayado, pero está ahí el más bendecido. Rayado, bendecido. Así que no se preocupe, ocúpela, agarre el poder de Dios. ¿Quiere que el poder de Dios se manifieste? Agarre la Biblia. ¿Quiere que la mano de Dios se mueva y haga un milagro en su familia? Agarre la Biblia y agarre este poder de Dios y úselo. Úselo y tan solamente dígale, Dios,
Si tan solo tú dices que yo voy a estar bien, voy a estar bien. Y déjeme decirle que Dios ya lo dijo. Ya dijo todas esas palabras. Solo que a veces no aprendemos a escuchar. Oímos, pero no escuchamos. Vamos a hacer una oración y vamos a declarar palabra de Dios en su vida. Y usted ahí declare bendición, declare cobertura, declare refugio, declare sanidad, declare paz. Si hay pleitos, si el Padre y el Hijo, hay división, si el Hijo se levanta contra el Padre, aquí la Biblia está la solución. Si el vicio está destruyendo ese hogar, aquí está el poder de Dios. Queremos que las cosas cambien. No está todo en Dios. Sí lo está en Él, pero lo que quiero que entendamos es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Ocupar el poder de Dios. Este libro es el poder de Dios. Para todo. Es nuestra guía, es nuestra estructura. Si yo quiero que Dios se mueva con poder, necesito ocupar la palabra. Vamos a orar. Tenga fe, tenga esperanza. Aquí nos da esperanza. No desmaye, confiemos en Dios y usemos el poder de Dios. ¿Cómo usted va a usar el poder de Dios? No es una varita que usted va a agarrar como los magos y usted va a agarrar la Biblia y va a decir, la Biblia dice, Él guarda mi salida y mi entrada, y está ocupando el poder de Dios y Dios lo va a librar de todo mal. Vamos a orar. Voy a invitarlo que ahí incline su rostro y entremos en un momento con Dios y le diga a Dios, quiero que tu palabra con poder se manifieste en mi vida y haga su petición, si es por su familia, si es por enfermedad, economía, hágala en las manos de Dios y declare la palabra. Y no solamente en esta oración, todo el día, confiésela, confiésela. Aunque alguien le diga, estás loco todo el día hablando, pues estamos locos por Cristo, pero bendecidos. Oremos. Señor Jesús, en esta hora te doy las gracias por el poder que se manifiesta a través de tu palabra. Te pido que esta palabra lo cambie todo. Bendiga mi hogar, bendiga mi familia. La Biblia está llena de promesas, promesas de bendición, promesas de milagros, promesas de fe, y hoy las tomo. Señor, yo te pido, Señor, que tu iglesia, te pido, Señor, que cada uno de en esta hora de los que han recibido este mensaje, comencemos a usar más la palabra y que esta sea de bendición para cada familia. Fluya con poder, fluya con autoridad. Cada texto, cada capítulo sea de impacto en la vida. Señor, que tu poder en la palabra se manifieste en nosotros y en las familias. Está escrito, Señor, que al que creyere, todo le será posible. Señor Jesús, tu palabra enseña que aún tú tienes el poder para sanar, para cuidar, para bendecir, para suplir. En ella fluye el poder. Creaste el universo con tan solo la palabra. Danos la palabra de bendición. Gracias, Señor. Y hoy la palabra que tienes para tu iglesia es: no temas, yo estoy contigo. Señor, tomamos la palabra y la hacemos nuestra y que fluya para con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, Jesús. Gracias. Agradezca al Señor todos los días y que no haya un día en que usted no mencione alguna palabra de Dios para que ésta siga fluyendo con poder. Espero que sea de bendición este mensaje, este canal, y seguimos en oración por ustedes. Si tienen alguna petición pueden hacerla ahí al canal y pueden seguir viendo los mensajes, los consejos y la palabra que se publica también. Mi deseo es que Dios les bendiga y sin antes leamos y usted ahí en su casa todos juntos este pasaje bíblico. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.